He estado haciendo juegos y publicándolos ya desde hace 19 años. Empecé en un estudio propio, independiente, y estábamos en un estudio en septiembre 11, en ese evento que se presentó, y básicamente estábamos cerrando la empresa esos días, pero ahora, antes de empezar, estamos trabajando con Softwares. Empecé en Versus Evil y estamos publicando y hemos estado trabajando en este proceso por los últimos 5 años. La primera pregunta que quiero hacerles a todos es, eh, muchos developers o desarrolladores no tienen muchas opciones y cuando llegan en el primer contrato que les va a llegar para publicar, ¿qué deberían ellos buscar en un publicador, en un publisher? ¿Y qué creen desde el punto de vista del publisher o publicador que sea importante? Bueno, que en algunos lugares es como una especie de autoservicio, pero I'd love to hear your perspective. me gustaría escuchar su perspectiva desde el punto de vista de desarrollador. Bueno, yo diría que con nosotros, bueno, nosotros lo primero que hacemos es que vamos a publicar cualquier cosa. Bueno, creo que eso fue un error, no porque no eran buenos juegos, sino porque no necesariamente teníamos un enfoque en nuestro foco. Y si ven, nosotros estamos más enfocados en los juegos de estrategia, de acción y guerras. La razón por la que lo estamos haciendo es para poder, de hecho, tener confianza con los clientes por esas marcas. Entonces, con el Banner Saga, con la Saga Banner, teníamos una estrategia y una audiencia y realmente eso se tradujo bien para algunos pequeños editores pequeños e independientes y funcionó muy bien para otras oportunidades de negocio. Pero si tienen un juego, como ejemplo, si me traen un juego informal, yo realmente simplemente eso no es lo que hacemos, ¿no? Porque ese no es el centro de lo que nosotros realizamos. Lo que nosotros nos enfocamos no necesariamente en su tipo de juego, ¿no? Pero básicamente es eso, mantener el foco. Sí, realmente, y así podríamos trabajar bien. Sí, de hecho, ese es un buen punto, que es básicamente lo mismo, iba a decir lo mismo. Si eres un desarrollador y necesitas ayuda para publicar, obviamente, el primer lugar que hay que ver es quién tiene un portafolio en términos de lo que yo también estoy produciendo. Sí, sí, tienen juegos similares a los que yo estoy desarrollando y eso te puede beneficiar mucho. Sí, más diferentes a simplemente entender de este tipo de género de juego, pero también tiene que ver con el mercadeo. Yo creo que complementaría diciendo que hay que asegurarse que puedes encajar muy bien en términos de contenido y género. Eso es muy importante. Más allá de ello, hay que tratar de ver si los tipos de desarrollos que ha tenido el publisher en el pasado, probablemente eso sería un poco más, sería un desafío mayor para los desarrolladores en América Latina, trabajar directamente teniendo un contrato directo, por ejemplo, con los japoneses. Lo harían simplemente porque hay una combinación de la barrera del lenguaje. Esto ya genera una barrera y también la distancia física. Probablemente, bueno, sería mejor trabajar con los publishers americanos o algunos de Europa Occidental. Sí, bueno, bueno, tienen que hacer su investigación y ver cuáles son los tipos de juegos que el publisher tiene o con el cual él ha trabajado y cuál es el tipo de géneros que han trabajado y qué es lo que estamos ofreciendo en general en la parte central. ¿Cuál es el enfoque o el valor en la personalidad individual, en esa conexión individual? Cuando un desarrollador está hablando acerca de algo, tiene que tener a alguien que realmente les ayuda de allí, que tiene pasión para ese proyecto. O sea, ¿cómo esto sería un factor en la ecuación? ¿O al final del día sería mejor el contrato? ¿El mejor contrato? Yo creo que la personalidad y la relación personal sí hace una diferencia. Cuando nosotros estábamos desarrollando muchos acuerdos de desarrollo y muchos de nuestros contratos vinieron, hicimos con las personas naturales muchas veces, les dimos la oportunidad de trabajar también con nosotros. Por ejemplo, trabajar también, no sé, en la recepción, no sé, muchos aspectos. Y esto realmente ayuda mucho más con nosotros, a menos que había
que se presenta y un buen nivel de confianza, pues va a ser muy difícil tener un buen contrato sobre la base de los equipos de contratación que se tienen, pero los equipos son lo más importante porque necesitan algún nivel de relación interpersonal. Esto es importante. Depende, claro, pero insisto, es súper importante poder encontrar a las personas cara a cara, mirarlos a los ojos, mostrarles que tú eres una persona que tienes pasión por lo que estás haciendo. Sí, y vas a hacerlo mejor para que ellos se superen. Bueno, yo diría que necesitas un líder interno cuando estás trabajando con un publisher. Nunca trabajé en un proyecto donde alguien no saliera mal en algún punto y necesitas esta persona allí, ese champion, ese que está allí con un vocero interno que tener una relación con esa persona. Puede ser el productor, el de ventas, no sé, pero tienes que asegurarte que tienes a alguien allí al interior de ellos para que ayude y los apoye si algo sale mal. Y si hay alguien que le ha dicho que nada ha salido mal, levante su mano. Creo que no. Siempre sale algo mal. La relación interpersonal, por lo menos a nivel personal y profesional, es muy importante, no solo para tener el contrato, sino para que se termine el juego. Sí, una vez que lo obtengas, no solo el contrato. Bueno, están diciendo que esto va por encima del contrato, bueno, pero esto podría ayudar, ¿no? Bueno, yo me retiraría de un contrato si no siento que no me llevo bien con la persona realmente. Tuvimos un contrato con unas conversaciones las conversaciones eran demasiado rudas, incluso agresivas, y la forma en que se respondía. Y entonces yo simplemente dije, bueno, si es así de difícil, imagínense cuando estamos tratando como si fuera nuestra primera cita. Imagínense cómo sería después, pues yo me voy. Porque, claro, algo va a salir mal. Y si no se caen bien, si no hay buena vibra, buena conversación, si no están abiertos, pues van a tener unas conversaciones muy difíciles. Si tienes este tipo de asunto contencioso, pues cualquiera que sea el caso, pues no va a terminar bien, va a ser algo muy difícil. Entonces yo simplemente me iría de ese escenario. Totalmente de acuerdo, de hecho. Desde una perspectiva diferente a la pregunta, típicamente yo he visto situaciones donde los desarrollos empiezan a buscar un socio para publicar. Después casi que se les acaba el dinero y en estas situaciones típicamente yo he tenido una experiencia de primera mano cuando tuve la mejor oferta, incluso cuando a ellos les gustaba mejor lo que hacías, pero realmente no tenían digamos, no, o sea, era solo una relación de números, de ceros y números allí. Algo que veo típicamente que las personas empiezan a buscar al socio demasiado tarde y entonces esto podría afectarlos. Yo creo que el punto aquí es, en esa etapa temprana, los publicadores, publishers y desarrolladores tienen que trabajar con personas que respeten y que haya cierta empatía. Bueno, no sé que sea obligatorio, pero decirlo, si no te respetan y no caes bien, pues no vas a tener ningún contrato. Yo creo que eso es algo importante. Ahora quiero pasar y hacer la misma pregunta desde el punto de vista de los publishers o publicadores. Como publisher, ¿qué es lo que estás buscando de un desarrollador? No es solo la calidad del juego o la forma en que lo presentan. ¿Cuáles son los intangibles que ustedes evalúan también en la parte central? Bueno, yo lo iba a hacer de la misma manera, ¿no? Sí, especialmente si tienes una historia de desarrollar juegos, ya has desarrollado algunos pocos y si tienes, por ejemplo, bueno, tienes algún tipo de éxito, quédese dentro de su género. Si tiene un jugador, dos jugadores, bueno, eso lo puedes hacer. No quiero tener una prueba o una estrategia tuya. ¿Por qué? Por diferentes razones. En resumen, hay buenas opciones que ya tengas un respeto de los clientes, porque dentro del género que usted esté trabajando, pues le va a ir bien. Pero tiene que ver también con la experiencia, cosas que han aprendido y cuál sería su próximo jugador. Hicimos esto, nos salió bien, entonces son las mejoras que se pueden ver. Y lo último es cuál es tu tecnología y las herramientas que estás desarrollando para ese primer juego. Esto es muchísimo mejor y esto básicamente le baja el riesgo al proyecto porque tienes experiencia específica en el género de juego que estás trabajando. Tienes cosas específicas que has aprendido y que vas a mejorar.
y tienes herramientas y tecnología que te va a llevar allí. Esto es algo, si me llegas aquí con un juego casual, así informal, bueno, pues inmediatamente yo voy a decir que no estoy interesado. Sí, típicamente lo que veo en eso es cuando empecé como publisher, bueno, vi que hay aspectos importantes, pero hoy en día cambié mi foco. Después de ver algunos casos, después de ver un estudio que había hecho, digamos, 3 juegos, el primer juego estaba bien, el segundo estaba bueno, y bueno, empecé a entender, empiezas a ver la trayectoria de la calidad de los desarrolladores, bueno, pero eso es lo que han hecho antes y los trabajos previos. Lo que realmente me enfoco cuando miro a los desarrolladores es realmente cuál es el siguiente nivel de juego. Bueno, si tienen un buen juego y quieren aprovecharlo, bueno, está bien. Pero el siguiente juego, si tiene una buena trayectoria de crecimiento, de construcción y entender la experiencia. La pregunta entonces interesante es, este juego es bueno, el próximo pues tendría que ser fantástico, ¿no? La evolución. Bueno, hablamos acerca del tracking, de la trazabilidad, y siempre se les aconseja a los estudios que terminen algo pequeño, que tengan la experiencia, reciban retroalimentación, luego aprendan a mejorar. Pero típicamente no van a haber demasiados acuerdos con alguien que nunca ha lanzado un juego. Bueno, es mucho riesgo. Muchas personas sí, sí, claro. Yo creo en las personas que me gustan, pero también aquellas que hacen que las cosas se terminen. O sea, cuando terminan un juego nunca es fácil. Entonces, busco personas que saben cómo terminar lo que empezaron. Entonces, hay una básica que tiene el 80% de llegar allí. Básicamente es que el último 20% es el 80% del trabajo. Y si las personas no saben cómo hacer ese trabajo, allí es cuando se encuentra todo el riesgo del proyecto. Siempre busco personas que pueden, de hecho, terminar el juego. Para nosotros, porque dado que nosotros desarrollamos la mayoría de los juegos que nosotros publicamos a nivel interno, es muy importante para nosotros trabajar con un tercero, poder llevar al nivel de que ellos tienen. Cuando estamos evaluando un equipo o los juegos, críticamente, es que básicamente no hay que trabajar en la eficiencia o en la calidad, como sucede muchas veces, pero decimos, bueno, tienen el potencial. Si nosotros aplicamos un proceso, una guía, los apoyamos en algunas áreas, y si ellos pueden realmente cerrar ese vacío que falta para mejorar en términos de calidad que estamos buscando. Y una vez que se entrega esta corrección y que van a poder actualizar el juego, responder a los problemas y oportunidades que se puedan presentar con el juego, sí, yo creo que estas son algunas cosas que se pueden trabajar. Entonces, lo que realmente estamos buscando es que ellos puedan subir al próximo nivel. Creo que es interesante que todos los panelistas no dijeron que necesariamente tiene que ver con la calidad del juego o lo que están viendo allí en el lanzamiento. Yo creo que no es que no les importe la calidad, pero están hablando de mitigar el riesgo y mejorar el desempeño sin importar de qué se trate el juego, porque al final del día todos tienen un perfil de riesgo para trabajar. Y probablemente hay demasiados lanzamientos que no necesariamente encajan con lo que están diciendo cuando hablamos de esto posteriormente. Pero su lanzamiento básicamente se enfoca en cuán fantástico es su juego y no estás dando respuesta en cómo vas a mitigar el riesgo de hacer que esto sea una asociación interesante. Y bueno, de hecho estoy un poco en desacuerdo con Justin, pero cuando se formó la parte independiente, pues digamos que básicamente eliminó el modelo AAA de pensar. Bueno, ustedes han hecho el juego juntos, que era algo que se hacía en las empresas AAA. Bueno, todos saben esto, tienen allí muchas personas que trabajan, pero como equipo, si de hecho ustedes han lanzado algo como equipo, y esto es un estudio, es la mentalidad de estudio AAA, pero básicamente son casi todos los juegos que hemos publicado, excepto por Fraternity, y bueno, tienen el mismo desarrollador, pero todos eran nuevos equipos o nosotros no vemos esto, pero los otros sí miran esos aspectos. Aún tenemos que tener la credibilidad para llegar al punto de Mario, para asegurarnos que el equipo pueda terminar lo que está haciendo, pero realmente no miramos esto. Bueno, debiste haber lanzado eso, ¿no?
Bueno, es mucho trabajo, es muy difícil realizarlo. Y de hecho mantenemos las puertas abiertas siempre. Si estás viendo un estudio que ya lanzó un juego, qué importante es para ti que si la parte del juego si es exitoso, tienen que terminar solo o mirando un alto nivel de calidad. ¿Cómo mides estas dos variables? Terminar y lanzando el juego es un gran éxito como tal, ya terminarlo y lanzarlo. Bueno, queremos trabajar con las personas que saben qué es el éxito y se sabe que ha creado un juego y que han trabajado en equipo, pero no creo que de haber lanzado un juego realmente es necesariamente algo malo o bueno, siempre y cuando el equipo entienda qué fue lo que salió mal o qué podrían hacer diferente la próxima vez para crear un juego o un producto mucho más exitoso. Yo iba a decir, yo estoy de acuerdo, para mí no necesariamente tiene que ser si es un fallo o si el juego no es exitoso desde el punto de vista financiero, porque nosotros estamos hemos visto unos juegos también fantásticos que realmente se trata de la calidad del producto inicial, ya sea grande o pequeño, y su deseo de crecer para el próximo proyecto. Eso es lo importante. Estoy de acuerdo que para mí realmente es algo que está más allá del equipo. Claro, no tienen que terminarlos todos en conjunto, pero siempre es mejor trabajar con alguien que realmente no le ha ido bien y no fue exitoso, lo ha lanzado y no fue exitoso. ¿Por qué no fue exitoso? Desde el punto de vista crítico y porque vas a mejorar. Y si lo puedes mejorar, eso también es mucho. Para mí, es el éxito financiero y crítico a veces es más importante porque es difícil de mantener, especialmente en la parte móvil. Este es uno de los problemas que se tienen. Estoy viendo hoy en día, si tienes un equipo que tiene un juego, por ejemplo, y que van al siguiente nivel, la siguiente pregunta que yo tengo, bueno, este equipo está realmente trabajando en operaciones en vivo, pueden mejorar el juego después de que se ha lanzado, han podido mejorar sus índices de clave de desempeño y los factores de éxito si se están viendo. No solo el lanzamiento, sino también mejorar el juego. La mayoría de las veces no tenemos un nivel ideal, pero a veces no se llega. A veces es el 80% del potencial total que se puede tener. El último 20%, bueno, eso es el 80% del trabajo. Sí, entonces hay que trabajar para que realmente podamos desarrollar en cuanto a las capacidades, las experiencias y la experticia que son importantes también. Hasta el momento hemos hablado de qué es lo que está buscando cada parte en identificar los socios para trabajar, incluso antes del lanzamiento. Quiero hablar acerca del proceso de lanzamiento como tal. Desde la perspectiva del publisher, ¿qué es lo que esperan ver en todo juego que sea bueno? El juego. Y puedo decirte que realmente en mi carrera, en los últimos 10 años, siempre firmamos un juego que no tenía un prototipo. Hablamos anteriormente, Mark Nova, que trabajó en Journey y Flower, y él trabajó con nuestros diseñadores cuando vino a mí con un lanzamiento allí, en papel. Bueno, no creíamos que fuese a terminar, queríamos saber quién, cómo, cuándo y dónde, quién es el equipo, cuál es el juego, por qué estás haciendo este juego. ¿Tienes una pasión por este género? ¿Es algo en lo cual realmente crees? Necesito saber quién está en el equipo, incluso si no se trata de la experiencia. ¿Cómo se conforma el equipo? Necesito entender si el equipo necesitan contratar más personas para terminar el juego o no. Y luego miramos ver el alcance y el presupuesto para realmente entender de qué se trata. Si va a ser divertido o no. Si no tengo un prototipo es casi imposible juzgar si lo es o no lo es. Y hay muchas banderas amarillas y rojas de las cuales vamos a hablar posteriormente. Bueno, yo casi no financié nada desde el nivel de diseño. Desde la perspectiva personal, hay demasiado contenido allá afuera y por lo general debo estar en la capacidad de por lo menos jugar el juego.
Entonces, especialmente que se haya encontrado la diversión en el juego. Entonces, es un reto para cualquier estudio. Entonces, tener una conversación sobre qué tan divertido va a ser el juego y a sentarme y decir lo maravilloso que va a ser el juego. Entonces, es difícil llegar a ese punto, pero yo creo que francamente, para mí, es crítico tener un juego que se pueda jugar. Para nosotros hay otro factor que hay que separar de lo anterior. Es que tiene que ser desde la perspectiva de arte un juego bastante diferenciado. Entonces, por ejemplo, miren a los Pillars of Eternity. Todos nuestros juegos básicamente tienen su propio estilo artístico. De pronto en uno que no, pero la idea es básicamente que no voy a gastar miles o cientos de miles de dólares tratando de mejorar una marca triple A. No, necesito que su juego se diferencia simplemente con un pantallazo. Y digo, perfecto, vamos a ingeniería con ese pantallazo. Y ahí es donde está el punto crítico, porque ustedes tienen que hacerse notar y hacer más competitivos. Yo no tengo mucho que añadir en cuanto a qué nos gusta ver, pero simplemente para cambiar la pregunta, me gustaría preguntarles cosas que no me gustan cuando la gente me presenta proyectos de juegos. Es que es exactamente, por ejemplo, me dicen, es como Clash Royale, pero hemos arreglado esta cosa como Clash Royale, pero añadimos algo adicional. Y esto me lleva a interpretar que van a hacer algo que es igual de bueno, pero que de alguna manera le gana a Supercell haciendo lo que Supercell sabía hacer. Eso en realidad no es suficiente diferenciación, no es una justificación suficiente. Usted simplemente no puede decir Clash Royale hace millones de dólares al día y solo tenemos que capturar 10% de ese mercado y vamos a tener millones de dólares en el banco. No, pero eso lo dicen todo el tiempo los desarrolladores y para mí eso quiere decir que no están siendo realistas, que no saben cómo funciona la competencia en el mercado y cuando ustedes ya hayan construido este juego, Clash Royale o World of Warcraft o cualquier otro gran juego, Fortnite, ya cuando implementen esa característica, quizá ya esa característica no sea vigente, pero del mismo modo, ustedes quieren que sus propuestas de venta que ustedes reciban incluyan información sobre competidores, sobre el género. Yo creo que es importante que ustedes a la hora de hacer una propuesta de ventas vendiendo su juego hagan una alusión al contexto. Básicamente es bueno decir, este juego es una mezcla entre Clash Royale, pero tenemos unas gráficas diferentes como Splatoon, pero el cambio es que hay una serie de elementos extra. No hay problema. Pero es importante hacer referencias que los personajes encargados de publicar el juego entiendan bien de lo que está hablando y que sea más fácil que tengan que repasar el documento de diseño. Pero cuando ustedes comienzan a hacer aseveraciones sobre vamos a hacer esto y va a ser maravilloso, simplemente cambiando una característica, eso me parece demasiado. O simplemente incluir los mejores títulos de ese género. Digamos, estos hicieron 10 millones, estos hicieron 15 millones de dólares, entonces nosotros obviamente vamos a ganar mucho dinero. Lo primero que yo hago es mirar todos los juegos que no hicieron ese monto de dinero. Entonces no somos estúpidos, simplemente porque ustedes incluyen en su presentación 2 o 3 títulos que vendieron muy bien y crean que ustedes van a vender bien. No. Entonces yo retaría al equipo y les diría, listo, perfecto. Ahora, háblenos de aquellos que no tuvieron éxito y díganos por qué. Porque eso nos demuestra que ellos han investigado. Entonces tengan mucho cuidado a la hora de simple poner los mejores o las mejores referencias en su propuesta de ventas. Sí, yo estoy de acuerdo en ese punto. Y cuando usted puede ver que un desarrollador
ha jugado los juegos, ustedes pueden ver que cuando hablan de su juego, han invertido muchas horas en entender sus competidores. Y eso se manifiesta en la venta, en la propuesta de ventas. Y eso es bueno, porque demuestra que ellos entienden el mercado. Por lo menos, en mi caso, me gusta cuando alguien en realidad habla en profundidad sobre cierto género y claramente ha gastado cientos de horas tratando de comprender ese género. Como dijeron, aprecio que en algunos casos me encanta cuando encuentro un estudiante del género, estudiante de la industria. Cuando hago una propuesta de venta, me encanta saber quién es la competencia. Yo miro el juego y yo tengo mi opinión, pero es importante para mí entender quiénes cree usted que son sus competidores. Entonces, necesito entender por qué su juego es diferente y por qué cree que porque el juego va a ser mejor o peor que otros juegos en su opinión. Mi trabajo no es como publicador inventarme cuál va a ser sus competidores. Usted tiene que decirme. Bueno, ya hemos hablado sobre invertir las preguntas, sobre qué hay en una propuesta de ventas. Ahora, hablemos sobre las advertencias. Quizá ustedes ven una propuesta y dicen, ya no tengo confianza en este equipo o en este juego. Digamos, cosas adicionales a no tener un prototipo. Bueno, o unas ciertas cosas. Yo no diría que esto es una advertencia muy grave, pero sí es una advertencia muy ligera. Por ejemplo, cuando alguien dice necesito $500,000 para terminar este juego, necesito $1,000,000 para terminar ese juego. Cuando la gente llega con esa actitud, me dice que están inventando cifras para simplemente sonsacarlas. No he visto ningún presupuesto perfecto. Entonces, primero, nadie sabe cuánto va a costar el desarrollo de un juego. Entonces, eso quiere decir que usted no está siendo honesto del presupuesto futuro. Pero si el propuesto va a ser 460,000 y de pronto o me dicen que ustedes necesitan 200,000, pero van a sacar otra cuota del dinero en otro lugar, quiero saber de dónde. A mí hay equipos que yo conozco y que sé que logran las cosas, pero me enviaron una propuesta sin cómo se juega el juego de momento a momento. Yo les devolví esta propuesta de ventas y dijo, yo no sé cómo se juega este juego. ¿Cómo se juega? De momento a momento. ¿Por qué me envían eso? Esto es una burladera de mi tiempo. Entonces, ustedes tienen que estar en la habilidad para describir cómo se juega el juego. Momento a momento, instante a instante. Entonces, después de eso ya ni quería hablar del juego porque me mostró que quizá ellos no eran capaces de resumir cómo el juego se jugaba de instante a instante. Y eso me hace entender cómo la gente va a jugar el juego, cómo ocurre la dinámica, pero si no estaba ahí, eso es una gran advertencia para evitar alguna propuesta. Yo creo que las advertencias más grandes es que obviamente el desarrollador no está pidiendo suficiente tiempo o dinero. Hacer un buen juego toma tiempo. Hacer un buen juego cuesta dinero. Algunas veces mucho dinero. Y yo creo que muchas veces los desarrolladores son muy tímidos o son muy cautos. Son excesivamente cautos a la hora de prometer en tiempos o en el presupuesto, simplemente porque quieren obtener un negocio, hasta tal punto que uno duda su capacidad de realizar el juego en el tiempo presupuestado. Recibimos muchas solicitudes que dicen que en este instante de desarrollo de juego ya estamos en alfa, entonces estamos listos para lanzar en 8 semanas. O tenemos este prototipo y estamos haciendo estas 3 cosas que jamás se han hecho y vamos a tener un juego completo en 12 meses. Ustedes tienen que
preguntar muy bien el tiempo que requerirán y el presupuesto que requerirán. Es importante tener un presupuesto muy preciso, sin cuestiones excesivas, porque sin querer ganar, porque un publicador va a notar que usted está incluyendo cosas que no son necesarias. También no hagan propuestas con poco tiempo y poco dinero, simplemente por ganar un dinero, porque se le acaba el tiempo, se le acaba el dinero y todo el mundo pierde. Ahora, una agenda muy restringida o un presupuesto muy pequeño, eso, ¿ustedes creen que eso dice que las personas son ingenuas o que las personas simplemente quieren cerrar el negocio, el trato? Aparentemente no es inmediatamente notorio. Inicialmente puedo que piense que sea ingenuidad, pero haciendo más preguntas, uno descubre la motivación, están desesperados porque se les está acabando el dinero y necesitan dinero ya. Pero a mí inmediatamente en un primer punto me parece ingenuidad. Una persona con mucho afán para convencer. Yo también añadiría que cuando ustedes tienen un juego móvil, van a hablar con un publicador y tienen un negocio y el publicador acabó el juego, acabó el contrato. Cuando ustedes están tratando de ocultar eso, eso es una advertencia bastante grande, porque el inicio es mejor tener honestidad. Yo me he encontrado y topado con desarrolladores que están avergonzados del hecho que un publicador ha rechazado juegos o terminado contratos. No hay por qué avergonzarse, simplemente hay que conocer las razones por qué ocurrió en vez de entrar a la defensiva y aprender de ello. Y todos escuchamos esas historias históricas y qué ocurre. Nosotros, la industria, hay mucho chisme y nosotros sabemos qué pasa, entonces de pronto describiremos por otro canal. No es el hecho de fracasar, simplemente es el hecho de ocultarlo. ¿Y qué tal cuando ustedes ven un presupuesto que, por ejemplo, tiene 30 o 40 empleados? ¿Qué tal la capacidad de contratar empleados? ¿Eso es un problema? En cualquier negocio, ¿no? Porque hay muchas cosas que usted puede hablar, hay una cultura corporativa, existe el talento local, tienen que importar a gente o saben cómo conseguir y contratar a esa gente. Entonces, sí, si usted ve un presupuesto o semejante información, eso es considerable, eso es una advertencia. Pero si hay una propuesta con la contratación de una cantidad de gente, eso va a haber una disrupción en el equipo de una manera negativa, especialmente si va a ser en línea. Si simplemente lo ven, si siempre te lo presentan en la propuesta de venta, es riesgoso, es un riesgo adicional, especialmente si es un juego en línea y ustedes no tienen una experiencia en ingeniería in-house, eso es grave. Pero si ustedes no tienen conocimiento para lograr sus ideas, eso da miedo, es un riesgo. Me preocuparía. ¿Alguien más quiere añadir algo? No, rápidamente. Hablando del tamaño de los equipos, cuando firmamos un contrato en donde tengan que contratar a mucha gente, pues en esos casos, y consisten de mucha gente, nos gustaría saber que ustedes tengan un plan con la gente que ya está lista para llenar esos puestos de trabajo. Entonces, por ejemplo, y nosotros somos capaces de verificar eso, eso nos da confianza. Pero si usted tiene que contratar 10 ingenieros para avanzar en el progreso y tratar de terminar el juego en un año, pues se va a tomar un año nada más encontrando y contratando a los ingenieros. Otra cosa es que la gente no entiende el negocio. Sé que quizá mucha gente tenga buenos juegos, pero para mí es importante que ustedes sepan suficiente del negocio como para entender cuánto cuestan las cosas y qué hay que hacer. Entonces usted dice, bueno, mi juego va a costar $1.000.000. ¿Cuántos juegos tengo que vender para hacer una pequeña utilidad? Yo sé que parece ridículo, pero
si usted entiende el mercado, es muy importante para hacer un contrato. Porque si usted no entiende el contrato, va a ser más difícil hacer un contrato conmigo. Y si usted no tiene el contrato, usted va a creer que yo lo voy a estafar en algún punto. Y yo no quiero hacer negocios con una persona que está creyendo que lo va a estafar. Bueno, otra cosa, muchas veces yo sé que los desarrolladores independientes o cualquier desarrollador siente y hay una cantidad de historias de horror. Por una de las razones por la cual inicié mi negocio. Porque hay muchos negocios de publicar juegos terribles. Pero el desarrollador tiene muchas maneras de afectar a un publicador, presupuestos malos, etcétera, etcétera. Nadie quiere terminar un contrato. Cuando ustedes firman un contrato, todo el mundo quiere publicarlo. Pero cuando hay un desliz y otro desliz, nosotros proveemos el dinero y cada vez hay que invertir más y más y más y más. Entonces, cuando el juego siempre está superando cada límite presupuestario, para nosotros eso es doloroso. Entonces, aquí se van a perder una cantidad de oportunidades. Entonces, simplemente es una cantidad de situaciones horribles. Y la solución es cancelar el juego y no volver a invertir. Entonces, tener un buen presupuesto, entender los comentarios es muy importante para nosotros porque todos queremos cumplir con el presupuesto, con la agenda, para que pues completar las metas a las cuales nos propusimos, ¿no? La última cosa y el último tema del cual quiero hablar es todos ustedes han conocido un desarrollador que cumple todos los requisitos para firmar un contrato, pero una propuesta de ventas que es buena, sin advertencias. Entonces, después de que reciben una buena propuesta de ventas, ¿qué hacen para firmar, para sellar ese contrato? ¿Qué piensan? ¿Qué deciden? Bueno, por lo menos desde el lado de móvil, hay un mercado muy saturado. Entonces, hay una competencia feroz. Entonces, la primera prueba para saber si todo encaja es probar qué tan llamativo es el juego. Entonces, una prueba CPR se hace. Entonces, es simplemente un banner, una campaña gratuita a través de Facebook, muestra un banner del juego que explica más o menos de qué se trata el juego y se orienta esta publicidad hacia el objetivo público que usted cree va a comprar el juego y tiene un valor CPR y lo compara con la competencia y trata de ver si es más alto o menor que los competidores y eso le dirá si hay lugar para su juego o hay un lugar para su juego en ese segmento, si a la gente le interesa el juego. Eso es lo primero que se hace. Eso es que por lo menos lo que yo hago cuando me gusta la propuesta de ventas. Para nosotros tratamos de no tomar el Kool-Aid. Cuando a mí me encantan los juegos, yo soy un geek, yo me involucro con los juegos, entonces el primer paso para mí es trato de superarme a mí mismo y simplemente quiero que la gente de mi equipo también amen el juego. No quiero que nadie en mi equipo odie lo que está haciendo. ¿Quién está en ese equipo, Steve? Tenemos a mucha gente de mercadeo, gente de estrategia, gente dedicada a branding, mercadeo, producción, un gerente de influenciadoras que solo le habla a streamers y a youtubers. Entonces lo fantástico de esto, al interior de mi equipo todos tenemos la idea de que los streamers les gusta hacer stream con este tipo de juegos. Dicen, listo, es un buen juego, pero a los streamers no les gusta hacer esto. Entonces eso es muy diferente de la perspectiva de los de mercadeo, porque los de mercadeo piensan, esto es muy competitivo, va a competir contra este y otro juego. Entonces recibimos toda esa retroalimentación internamente. Y si todo pasa, entonces lo llevamos un paso más allá y lo presentamos a un grupo externo para que repasen los datos, repasen todo. Les pago para que sean brutales en una forma positiva o negativa. Y
hablamos con ellos durante todo el proceso para que haya claridad. Y después ellos regresarán a mí y me dirán, es un producto inferior por las características y este tipo de cosas, o es maravilloso porque es competidor, o se diferencia desde la perspectiva de mercadeo, una lista gigante de cosas que me presentarán. Y en el camino vamos a ver el alfa y el beta para ver si todo se cumple según la perspectiva de un tercero que no se va a beneficiar eventualmente del juego. Y así es como se cierra el proceso, más o menos. Entonces, iniciaremos con los publicadores tradicionales. Ellos nos dan luz verde muchas veces y es muy estéril. Con esto quiero decir que tengo contadores en reuniones. Creo que en Activision habían 22 personas en el equipo de luz verde y de esos muy pocos jugaban juegos. Entonces, eso es el lado malo. El lado bueno es que la mayoría de publicadores, especialmente los independientes, son equipos pequeños y todo el mundo en ese equipo juega los juegos. En nosotros, yo creo que en mi equipo de luz verde éramos como 8 personas. Tenemos una persona de brandeo, de mercadeo, teníamos el presidente, el CEO, la persona que manejaba las relaciones con los desarrolladores. Todo el mundo tiene un voto y si suena muy mal, todos tenían veto. Entonces, si una persona decía que no se aprobaba el juego. Y esto ocurre en la mayoría de compañías. No siempre. En la mayoría de casos, si una persona vota no y el resto sí, se muere el juego. Eso es muy común. No en todos los casos, pero es muy común. Entonces, eso, algunas veces ustedes presentarán un juego y no irán del publicador por mucho tiempo. Pero es difícil para nosotros también, porque uno no quiere ser la persona que va a rechazar al próximo Fortnite. Entonces, algunas veces a uno no le gusta decir no, porque quita que sea muy exitoso ese juego. Entonces hay otras muchas cosas que ocurren en una reunión de luz verde que ustedes creen no van a ocurrir. Y de esto hace que el proceso se demora mucho. Pero nunca o muy raro que pase cuando alguien diga quiero firmar este juego inmediatamente. Por lo general los publicadores se van a demorar mucho en tomar una decisión. Como nos publica una empresa de publicación pequeña, nosotros aceptamos 5 o 6 títulos al año, es un proceso muy orgánico. Recibimos una propuesta todos los días, recibimos muchos conceptos. Entonces, constantemente estamos filtrando y tratamos de darle prioridad a la mejor idea. Pero a nosotros nos toma tiempo establecer nuestras prioridades. Y esto también se debe porque queremos hacer estos juegos de terceras partes con nuestro portafolio y nuestra compañía. Nuestra situación cambia radicalmente y eso cambia qué necesitamos, qué esperamos de juegos de terceros. Entonces es un proceso mucho más orgánico que quizá tiene un sesgo contra a favor de ciertas propuestas de ventas. Es muy fácil que digamos un no, porque 90% de lo que recibimos no cumple con nuestros requisitos, pero cada vez tenemos como media docena de juegos que quizá querramos firmar, pero las circunstancias no son propicias. Sin embargo, esos juegos se quedan ahí quietos. ¿Ustedes reciben una propuesta al día? Sí, probablemente. Cuando recibimos una propuesta por un canal oficial, recibimos por lo menos 1, algunas veces 3 juegos al día. Entonces, cuando suma todo eso, son cientos de propuestas de ventas al año. En términos de propuestas de ventas, recibimos probablemente, tenemos una fila gigante. Cada día 5 o 6. Y la mayoría son hipercastillos. Eso es como el promedio. Cientos al año.
Yo diría 200 al año, 600 o más, 1000. Cuando yo estaba en 505, nosotros recibíamos entre 3 y 5 al día generalmente. Entonces ustedes tienen que pensar del volumen de contenido que está allá afuera. Entonces su propuesta tiene que hacerse notar. Si usted no tiene una relación personal con alguien que le dé prioridad a su propuesta, entonces ella tiene que tener algo que la haga notoria. Porque estamos viendo tantas propuestas que solo las que son notorias son las que van a captar nuestra atención. Y entre más espere, pues más va a quedar en el fondo de la pila de propuestas. No es simplemente sobre el jugador y el desarrollador, hay cosas relacionadas con el mercadeo, con la producción. Su juego es producción, como se ve, etcétera, etcétera. Pero si usted está tratando de ver su juego desde la perspectiva de mercadeo, no simplemente se trata de la diversión de juego, no. Es cuestiones de qué tan oportuno es. Por ejemplo, si usted propone un juego de Battle Royale hoy en día, es probable que esté muerto antes de que se lance. No sean un yo también, no sean una copia. No escojan el género del momento y háganlo. No, eso nunca funciona. Última pregunta. Ustedes mencionaron más temprano es tener un promotor interno. ¿Qué tan importante es esto en un proceso de luz verde? Todo departamento que aprueba dice, es bueno. Quizá es un juego que no va a ser aceptado. No, usted necesita un fan, y no solo en la luz verde que lo va a promover, necesita un fan que va a ser un fan. No tiene que ser la persona que lo trajo, no puede ser el productor, puede ser cualquiera. Toca tener una persona que lo ayuda a avanzar cuando algo malo ocurre. Yo no voy a aceptar un juego malo a luz verde porque una persona lo apruebe. No. La persona que trae el juego va porque le gusta el juego, pero ellos en realidad tienen que ser apasionados por su juego. Yo creo que más allá de eso, lo que es importante es continuar desarrollando las relaciones con la gente que ustedes están trabajando en el lado de la publicación, porque si las cosas no salen bien y la relación se vuelve adversarial, esto puede ser terrible y no quiere que un negocio implique que la gente tenga que referenciar al contrato para sustentar cada argumento. Eso no lo quieren hacer. Entonces ustedes, sus obligaciones son estas y aquellas. Ustedes tienen que mantener una relación fuerte y positiva y que la gente se sienta bien del juego. Por si hay unos problemas en el camino, la gente querrá simplemente solucionar esos problemas y superar las opiniones que la gente tenga en los dos lados. Que tengas una buena relación saludable, o sea, siempre que tienes que tener, que tengas un buen abogado es al inicio, ¿no? Y después si se involucran, después, bueno, es como un divorcio, ¿no? Todos pierden menos el abogado, ¿no? Bueno, sí, yo dije esto en el panel de abogados, yo lo dije, ¿no? Obtener el contrato y llegar sí a un proceso de contrato, un acuerdo, es el primer paso, no el último. Bueno, sí, ahora ya determinaste cómo vas a trabajar por los siguientes, no sé, 3, 4, 5 años y ahora tienes que empezar a entregar resultados. Todo lo que hemos hablado básicamente es el primer paso en la relación, pero es un paso muy importante, claro. Bueno, creo que, bueno, eso es todo lo que teníamos en cuanto a preguntas. Que ahora ustedes tienen 10 minutos por si quieren hacer uso de este tiempo para preguntas y respuestas. ¿Alguien? Muy bien, gracias por su tiempo. Creo que fue información muy importante. Veo que ahora estar en sus zapatos es mucho más difícil de lo que yo inicialmente pensé. Me preocupa un poco. Estaba pensando,
¿Cuál escépticos son ustedes cuando alguien trata de implementar nuevas tecnologías o nuevas cosas en los juegos? Por ejemplo, con estos AI o estos boomings, yo no sé, pero con todas estas alertas, banderas rojas que han descubierto, y no sé si estoy equivocado, que solo los grandes estudios pueden tener estos riesgos, ¿no? Pero para los independientes, los pequeños nichos en Colombia, es algo que no es, bueno, no es muy, directamente es algo que no es interesante para ustedes. Bueno, yo creo que en general es un asunto de 50-50. Bueno, hemos trabajado en diferentes empresas, hay grandes estudios que están establecidos y hay como 7 o 5 equipos independientes. Bueno, cuando yo trabajé en los juegos Flare, no es un buen ejemplo. Todos los otros contratos teníamos allí que eran equipos grandes y tenemos este par de juegos de estudios y bueno, y había 5 muchachos, 5 chicos que dejaron propio después de que cerraron su oficina y realmente ellos eran profesionales. O sea, habían trabajado mucho en los juegos, ¿no? Tenían mucha experiencia y tenían un estudio nuevo y habían trabajado como equipo antes. Yo creo que definitivamente, incluso si es un equipo pequeño, creo que hay que considerarlo seriamente porque muchas veces los pequeños equipos hacen las grandes innovaciones. Sí, yo pienso, probablemente soy un poco escéptico, dependiendo de lo a que te refieras hacia el futuro, una nueva tecnología. Si es que llegas aquí y pides, bueno, vamos a hacer un mejor ambiente, vamos a tener 3.000 personas jugando simultáneamente, pues yo voy a ser escéptico hasta que lo demuestres en el prototipo. Aquí está, y aquí está cómo nosotros lo vamos a escalar. Yo creo que es una forma de superar el escepticismo y básicamente es con demostraciones. Y sí, pero va a ser difícil si tienes ofreces algo grande, realmente no lo puedes hacer o es diferente a lo que estás ofreciendo. Para nosotros, yo era totalmente escéptico siempre acerca de la realidad virtual. Esto era la tecnología, bueno, pero solo que realmente no queríamos tomar ese riesgo. Para nosotros mirábamos todo y realmente queríamos dejar de lado la realidad virtual, ¿sí? Bueno, no había una sola unidad allá afuera ya haciéndola. Para mí, los desarrolladores, ellos, bueno, consiguieron desarrollar esta tecnología, pero para mí era un aspecto de tecnología con la cual no me quería involucrar y entonces sí era un poco escéptico sobre esto. Yo simplemente estaba trabajando con las consolas y los PCs normales, bueno, pero realmente no nos involucramos en ese momento. Siguiente pregunta. ¿Qué los trae aquí? ¿Por qué están aquí en Colombia? ¿Cuáles son las oportunidades que están viendo? ¿Solo Colombia o América Latina en general? O sea, ¿cómo se compara Colombia con el resto del mundo? No sé, ¿ven potencial en talento, oportunidades de negocio, de mercadeo? Bueno, no sé. Bueno, yo voy a empezar y luego, bueno, yo he venido a Colombia ya desde hace 3 años, tengo muchos clientes, no solo en Colombia, sino en América Latina, y me doy cuenta que hay un gran potencial y talento. Ayudamos a algunos clientes para que tengan sus contratos y bueno, realmente no estaríamos aquí si no hubiésemos eso. Y también todos nosotros y todos los conferencistas que vienen fuera de Colombia, esta es una industria muy abierta que estamos todos aquí para mirar y compartir el conocimiento colectivo y experiencias, pero también hay mucho talento aquí y esto es lo que más nos llama la atención. La respuesta simple, sí a todo lo que has dicho.
vemos mucho talento, muchos potenciales. He sido un fan del mercado latinoamericano desde el 2000 cuando yo empecé a trabajar para la división de arte en América Latina, viajé a México y Brasil para vender nuestros juegos y empecé a entender a los fans, la cultura. Y para mí hubo una gran fiebre del negocio, incluso en China, pero culturalmente ellos son muy diferentes de Norteamérica y Sudamérica y en Europa, que realmente tener una parte, un trabajo artístico era complicado, pero la cultura en América Latina y la cultura en Norteamérica, bueno, de alguna manera como que se compaginan, se siguen de cerca. Y hay menos personas muchas cosas que se pierden, que ya no se pierden en la traducción, es más fácil trabajar con los equipos, y realmente hay referencias culturales, aun cuando la cultura es diferente, pero tiene que ver con el talento. Estos 2 años aquí he visto mucho talento. Bueno, algunos estudios tienen algunas partes que no hemos visto, pero básicamente tiene que ver con el talento y la innovación. Entonces, bueno, nos encanta que la gente innove, claro. Bueno, porque muchas innovaciones vienen de estudios pequeños. El Battle Royale vino de un pequeño equipo y terminó siendo muy enorme. Entonces tienes que demostrar que funciona antes de lanzarlo, claro. Bueno, no estamos aquí solo por una cosa, sino por varias. Para mí, esta es la tercera vez que vengo a Colombia y tengo razones personales también como de negocios. En primer lugar, me encanta explorar el mundo y encontrar qué es lo que está haciendo la gente en la industria, en diferentes regiones. Y me gusta Colombia en particular. Realmente han sido un trabajo muy inspirador. Tienen una energía que nos inspira a nosotros también y viceversa. Y tratando también, eso me ayuda a exigir un poco más en mi equipo y me gusta ayudar también. Yo paso muchos años como desarrollador, ya lo hice y entonces quiero ayudar a estas personas nuevas y que eviten los problemas que yo tuve y que no cometan los errores que yo cometí. Y por eso me siento muy bien porque siento que estoy contribuyendo con la industria, devolviendo un poco lo que me dio desde el punto de vista de la condición. Nosotros estamos buscando empresas que quieran empezar a trabajar. Hicimos nuestro primer contrato de outsourcing, de tercerización en Colombia, muy pequeño, pero queremos continuar desarrollando este sistema y trabajar en oportunidades de adquisición también en América Latina, como también en otras regiones emergentes como el sudeste asiático. Lo que veo aquí es mucho talento que se está desarrollando muy rápido y tiene mucho potencial y esa es la razón por la cual estoy aquí, por eso continúo regresando. Para mí también hay personales y profesionales, son las razones que tengo. En el lado de la industria hay demasiadas cosas nuevas que están saliendo en Colombia, que yo creo que es un momento interesante para conocer a los desarrolladores y ayudarlos, porque veo que en 10 años va a haber una gran cosa aquí en Colombia. Me gusta llegar a los lugares con anterioridad, porque llegas a las personas, puedes conocerlos, aquellos que hacen la médula ósea de aquellos que están desarrollando las nuevas tendencias. Si puedo conocerlos a ustedes hoy, quiere decir que voy a tener una conexión con ustedes y una buena relación con ustedes en 5 o 10 años. Rápidamente, esto tiene que ver con la construcción de relaciones. La primera vez que vine aquí, realmente tuve un objetivo específico de negocios. Vine para conocer gente, hacer contactos y realmente encontré a Jairo y a Alejandro, me presentaron a otras personas, nos volvimos amigos y rápidamente esto se volvió una forma para realmente tener un equipo aquí, un grupo de personas con las cuales podía confiar y mostrarles los nuevos lanzamientos. Bueno, muchas veces nosotros cuando lanzamos lanzamos algo para exportar, pues básicamente siempre estamos contactando a estas personas en primer lugar. ¿Alguna otra pregunta? No, muy bien. Bueno, vamos a estar aquí disponibles el resto de la tarde antes de que vayamos a casa, pero muchas gracias por su atención.